estos días anteriores, Fernando, hemos hablado de sismosidad, Sí, sí, de volcanes, de actividad volcanológica, de terremotos, de lo que no hemos hablado es de maremotos ni tsunamis, pero hay algo que es interesante para quienes nos oyen y nos ven. Recientemente, un doctor, Guillermo Alvarado Induni, presentó un trabajo de incorporación a la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica sobre justamente la historia de Costa Rica en términos de la vulcanología. Y entre las cosas importantes que señala es justamente una prolongación del territorio nuestro hacia la isla del Coco en una cordillera que va submarina. Y de acuerdo a este trabajo, que es científico totalmente, se concluye que Costa Rica posee la cordillera volcánica más grande de América Central, que se extiende por más de 750 kilómetros bajo las aguas territoriales de Costa Rica y sobre la llamada Placa de Cocos, que corre desde las Islas Galápagos en el Ecuador hasta consumirse en la superficie continental costarricense. Sobre la cordillera, esta que se analiza por parte del doctor Guillermo Alvarado, se han descubierto la existencia de más de 100 volcanes submarinos, algunos de los cuales todavía conservan cráteres. Otros han sido ubicados en procesos de subducción, que es cuando se mete una placa dentro de la otra, cerca de Quepos. También indica el análisis hay formas volcánicas en puntos cercanos a la costa del Golfo de Nicoya. Estos volcanes o conos los llaman los vulcanólogos edificios. Algunos los determinan como dormidos y otros como extinguidos, pero no se atreven a decir que no tengan actividad, pueden tenerla. Salvo los volcanes EVA, que es una forma de llamarlos, que son conos gemelos ya mencionados, ahí cerca del Golfo de Nicoya. Hay otra cuestión importante en relación a esto, y es que con esta determinación que se hace de esta cordillera, se concluye también que el territorio costarricense se amplía, ¿verdad? Porque dice, la tercera sorpresa que se desprende del trabajo presentado tiene relación con la superficie total del país. Obviamente se habla de los 51.000 kilómetros que son de tierra firme, pero que tomando en cuenta el territorio sumergido bajo las aguas del Pacífico y también la superficie costarricense sumergida bajo las aguas del Mar Caribe, Costa Rica tendría una extensión de 649.782 kilómetros cuadrados. Y otro detalle interesante es que se ubica la cordillera volcánica del Coco, esta que llega hasta la isla del Coco, considerando que la isla del Coco es la cumbre emergida de uno de esos volcanes, ¿verdad? Y compara la altura de lo que es la isla del Coco con la altura del volcán Poás. Después hacen algunas conclusiones importantes y rápidas que se pueden resumir en lo siguiente. Costa Rica tiene la cordillera volcánica más grande del país y de América Central en el Océano Pacífico, que sobre esta cordillera hay más de 100 volcanes submarinos que podrían desarrollar algún tipo de actividad. La isla del Coco considerada uno de ellos, que en este sentido, desde el punto de vista territorial de área de superficie, Costa Rica es el más grande de América Central, y que todos los volcanes submarinos subducen, que están metidos bajo la superficie del país de la costa, se van metiendo, esa es la idea, se van metiendo a una velocidad de 7.2 centímetros por año, es decir, es una cuña que se va empujando así, de manera que en algún momento cuando produce un levantamiento más allá del otro, es cuando se empiezan a acomodar todos los terrenos, como cuando es como si uno metiera un lápiz dentro de un paquete de hojas y uno levanta y levanta hasta que se desacomodan por el otro lado. Sí, claro. ¿Verdad? Esto me parece que es muy interesante para quienes nos oyen y nos ven, de saber que tenemos una cantidad enorme de volcanes, porque en la parte terrestre también tenemos 200 y pico de montañitas que están consideradas
en su aspecto vulcanológico como volcanes, ¿verdad? No, eso realmente es asombroso. Sí, claro. Yo tenía así unas indicios, indicios que se encuentran en la literatura de algo de ese tipo, pero estos detalles son realmente asombrosos. Incluso hay una cosa que está mencionada ahí, tal vez no lo entendí bien. Habla de las Islas Galápagos como parte integrante de esa... Sí, hasta allá. Bueno, eso es muy interesante desde un punto de vista biológico también. Porque, bueno, uno no sabe los millones de años que transcurren antes de que esa estructura se modifique de manera sustancial, hace que entonces funcione muy bien como un creador de islas en el sentido biológico, que eso es una cosa interesante. Sí, claro. Una isla en el sentido biológico no necesariamente es un pedazo de tierra rodeado de agua. Puede ser un pedazo de agua rodeado de tierra, y aislado de otros pedazos, de otras fuentes de agua, de otros cuerpos de agua. Y eso significa que hay un desarrollo evolutivo autónomo, en cierta medida, ¿verdad? Porque el contacto con, por ejemplo, los peces de varios lagos de África, que están muy cercanos, son totalmente diferentes. El conjunto de los peces son diferentes. Entonces, en Galápagos, la diversidad que Darwin encontró, afortunadamente, porque si él no hubiera encontrado eso, tal vez nunca habría pensado lo que pensó sobre la evolución. Se debe a eso, a la formación de islas, pero también las islas se forman en el fondo del mar cuando dentro del océano se forman como cuencos y hay especies propias de esas cosas. Y entonces de ahí la gran diversidad, si no todo el mar sería homogéneo. Y cuando se dice que el Pacífico de Costa Rica es muy rico en especies, ya esto empieza a ser una parte de la explicación, ¿verdad? Totalmente. Muy bonito. Y si uno ve el desarrollo del continente americano, cómo surge y emerge, igual, cómo va subiéndose y cómo van vinculándose la zona del sur con la del norte, como en el caso costarricense va apareciendo primero aquella parte allá por Golfo Dulce y la parte de Nicoya, que son las más antiguas en emerger, y que también permiten el paso de animales que mientras tanto no pasaban, eran islas de animales en cada región. Exactamente, claro. Y biológicos y todo, sí, claro. Sí, no, bueno, y además, casi que una nota, eso que ha dicho, sustituye a un montón de libros, pienso yo, porque cuando uno era mozuelo, como dirían en Andalucía, yo iba a Patarrá y escarbaba y se asombraba de encontrar las conchas. Las conchas, claro. Las conchas ahí pegadas en piedra. Sí, ¿cómo vino a parar aquí, verdad? Pero claro, siempre estaba la explicación dada, por supuesto. Pero ahora se ve que es que la cosa ha venido... Es más, levantándose. De Patarrá yo vi una vez una roca que tenía un animalito que se llama trilobite, que se supone que es de los más antiguos que han existido. Exacto. Y ahí estaba pegado en una roca sacada de Patarrá. Y se supone de veras que es de los bichos más antiguos que hay en la historia. Exacto. ¿Sí? Bueno, pues ese es un trabajo interesantísimo, me parece a mí. Porque eso fue presentado... Recientemente, hace un mes y medio, en la Academia de Historia, como documento de ascenso a la academia. De incorporación. Lo ideal sería que se le diera una divulgación popular en la parte de conocimiento popular que debe dársele, no tanto a la parte científica, digamos, que podría no todo el mundo entenderla bien, pero sí la parte de los resultados populares, para que la gente entienda, digamos, que hay una conexión muy importante entre nosotros y la isla del Coco, que no es solo
una cosa ahí media rara de por qué tenemos esa hililla del coco allá metida como parte Sí, del territorio nacional. podría preguntarse eso. ¿Por qué nos tocó a nosotros y no a Ecuador? Claro. Claro. Sí. Ahora, no creo que un argumento geológico hubiera servido para definir eso. No, estamos de acuerdo. Pero en estos tiempos eso no deja de ser importante. Y bueno, no para pensar en reclamaciones de ningún tipo, sino para entender cómo es la fatalidad que nos tiene sentados sobre una bomba de tiempo. Pero eso podrían decirlo también los italianos de cierta región, ¿verdad? No hay nada que hacer. No, estamos de acuerdo. Y a propósito de sismos, algo que vos decías la vez pasada relacionado con el conocimiento que tenemos de los grandes terremotos del siglo XX y un poco la ausencia de información que teníamos en ese momento del programa sobre los del siglo XIX, y nuestro buen amigo de nuevo, Víctor Pérez, nos recuerda con un correo que en el siglo XIX hubo 45 grandes terremotos y nos manda un dato por décadas. En una década hubo 2, en otras hubo 5, etcétera, ahí va. Pero y refiere los lugares en que fueron registrados. Bueno, eso completa la serie, digamos, porque... queda siempre presente el mayor conocimiento de Costa Rica, pero digamos, sí nos manda un dato de sismología internacional del siglo XIX. Sí. Y bueno, y esto siempre tiene que hacernos pensar en cuestiones relativas a lo que llamamos, lo que antiguamente llamábamos la seguridad civil, ¿verdad? La idea de que no importa las razones por las cuales convivimos todos en este territorio, es como si fuera la casa de nosotros y deberíamos conocerla bien y saber cómo vamos a resolver los problemas que se presenten cuando esa fatalidad de la que yo hablaba se expresa, y se expresa, sí, claro, mediante fenómenos que pueden ser desastrosos, ¿verdad? Y es que uno no quiere ser apocalipsista, sino simplemente que es una realidad. Ahora cuando estaba viendo lo de Ecuador, ¿verdad? Es terrible. Cada día aparecen más muertos. Más muertos, que sí, ya claro, eso es trágico, pero uno podría decir, bueno, tendrá un techo. Pero la magnitud de la destrucción, el desaliento, el sufrimiento que produjo y dejó, digamos, es increíble, ¿verdad? Hay una incapacidad real del país para atender todas las necesidades que se despiertan a raíz de esa contingencia, ¿verdad? Bueno, la previsión institucional y de gobierno a veces puede ser importante, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? En el caso nuestro, pienso que se ha mejorado mucho desde el siglo XIX porque se han tomado medidas para las construcciones. Por ejemplo, en época de Carrillo, con relación a uno de los terremotos, se obligó a hacer columnas y vigas en las casas que en esa época eran de adobe y de bareque, y eso resolvió hasta el terremoto de Cartago muchos de los problemas de temblores fuertes y terremotos. Con el terremoto de Cartago, que cayó una buena parte de la ciudad, a partir de ese momento se prohibió construir en bareque y en adobe en Costa Rica. Bueno, y se mejoró la construcción, y uno ve el Teatro Nacional ahí, terminado en 1897, sí, está intacto. No es lo mismo, digamos, el edificio metálico, que es una estructura de hierro, que es muy difícil que se caiga, o algunos edificios que hay ahí en Avenida Central frente al Alemán y en esa zona, donde igual hay estructuras metálicas. Y después se construyó hasta un volumen hasta una altura de el Instituto Nacional de Seguros y el Banco Nacional, que eran los edificios más altos del país. Y después de esos dos edificios se prohibió construir edificios que llegaran a esa altura por razones de sismicidad. Después mejoraron los controles sísmicos, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y el desarrollo de la NAME en la Universidad de Costa Rica, que pasó a jugar un papel muy importante, y ahora permiten edificios de 25 pisos y están anunciando uno de 40. Uno de 40, estuve viendo. Sí, bueno, claro, sí. Ya uno dice, a la vuelta de unos 15 o 20 años vamos a tener aquí un montón de
de puntas ahí girando hacia el espacio, ¿verdad? De esas que salen por encima de las nubes. Bueno, como la que hay en Arabia, uno de esos que tiene como 900 metros de alto, una cosa espantosa. Eso de salir por encima de las nubes es algo que uno lo dice como una fantasía. Yo recuerdo muy jovencillo. Con la neblina que hubo un día de estos, es válido. Sí. Pero digo, cuando dije muy jovencillo, dije, ¿cómo me acuerdo de eso? Porque hace tanto tiempo. Resulta ser que yo iba en un avión que iba a aterrizar en Ámsterdam. Y en ese, yo siempre volaba con una placidez enorme. Yo siempre creía que nunca iba a pasar nada raro. Probablemente el vuelo procedía de Nueva York, no me acuerdo. El asunto, o de Aruba, de Curazao. Pero el asunto es que cuando llegamos, de ahí empieza el avión a volar por encima de Ámsterdam, y entonces lo que podíamos ver era un colchón oscuro como de algodón sucio, y sobresalían unas cuantas chimeneas y unas cuantas torres, pero así de lo más extraño. Y desde luego el avión no pudo aterrizar, tuvo que irse para un aeropuerto alemán de donde nos vinimos en autobús. Pero esa idea, de ahí, tarde o temprano tiene que ser parte del paisaje, ¿verdad? Cuando se llega a esas alturas. Totalmente. Sin embargo, bueno, uno piensa en ciudades mastodontes como el mismo San Francisco, ¿verdad? De California, que de acuerdo con todas las predicciones tiene enfrente una posibilidad de ser terrible, destruida. ¿verdad? Y sin embargo, arrasada casi. Crece. Hasta se han hecho películas sobre eso. Sí, claro. Dice que con las ganancias que Hollywood ha obtenido con esa tragedia, se podría financiar la reconstrucción de San Francisco cuando ocurra. Sí, pero bueno, es interesante que las personas, el conjunto de las personas de este país conozcan estas cosas y entiendan, ¿ve? Sin fatalismo, que ahí están unos fenómenos que son ventajosos también. Sí, claro. Porque probablemente la riqueza pesquera de Costa Rica tenga mucho que ver con la orografía, el montaña. Es decir, lo que podríamos estar viendo es el montañismo submarino. El montañismo submarino, ¿verdad? Sí, claro. Lo que no hay son escaladores de esas montañas hacia abajo. Sí. No, hay una cosa que dijiste muy interesante, que es que la isla del Coco es la cima, sí, considerada de un volcán, sí. de uno de esos volcanes. Pero eso yo no lo había oído decir antes. Bueno, no, pero hace poco ocurrió un golpe de estado geográfico, hace pocas semanas. Resulta que se declaró que el monte más alto del mundo es el Chimborazo y no el Himalaya. Pero por una razón que, claro, habrá que verla. Efectivamente es así. Si se mide la distancia que hay entre el centro de la Tierra y la cima del Chimborazo, es más alto que el Himalaya, porque está más cerca del Ecuador, donde la Tierra es un poquito más panzoncita. Sí, interesante. Pero sí, claro. Gana por unos pocos centenares de metros al Himalaya, así que de hecho ha sido destronado el Himalaya. Lo que pasa es que quisiera ver a alguien escalando el Chimborazo desde el fondo del mar, ¿verdad? Por eso no hay escaladores hacia abajo. Sí. Bueno. Y hemos avanzado mucho, vamos a ponerlo entre comillas, en el escalamiento hacia afuera, hasta pensando en el viaje a Marte, y no hemos podido llegar a las profundidades del océano de manera regular. Esa es la misma razón. Es la misma razón por la que las ballenas no vuelan, ¿verdad? Algunas volaron. Cuanto más, uno puede ir a lo más enrarecido, pero no a lo más denso. De hecho, en el agua, sí, claro. A partir de cierta profundidad, si lo que lo cubre a uno no es consistente, lo comprime.
de la presión que hay de agua. La presión, claro. ¿verdad? Sí, sí. Pero uno podría pensar que hacia afuera debería haber igual presión, ¿y no? ¿Cómo? Que uno podría pensar que hacia afuera podría haber una presión similar, ¿y no? Bueno, pero al revés. Las máquinas van con los aparatos adecuados para descompensar. Bueno, claro, Sí, claro. A los claro. aviadores y a los astronautas y a los cosmonautas. Sí, en eso el desarrollo tecnológico y científico, en ciertas cuestiones es como, no es que es errático, ¿verdad? Puede ser que, en el caso de la exploración espacial, despierte más la imaginación de la humanidad por un lado, y además puede haber más interés propiamente científico. Porque lo que se conoce, digamos, con telescopios ubicados fuera de la atmósfera, es infinitamente mayor que lo que se puede conocer con telescopios colocados sobre la superficie. Y resulta quizás más atractivo ir a colonizar un planeta que ir a colonizar el fondo del mar. Porque uno ve ahora, por ejemplo, en Holanda, ciudades completas, barrios, por decirlo de esa forma mejor, que son como plataformas marinas, que están ya sobre aguas hechas. Sí. ¿Verdad? Y uno diría, bueno, si eso está así, con cúpula y todo, ¿verdad? Uno diría, esa cosa, si la bajan, ¿verdad? Porque para efectos turísticos y de recreación, algunos parques recreativos en Estados Unidos y Europa ya se puede bajar a cierta profundidad, no mucha, donde se tiene eso. Y hay algunos hoteles que tienen esas características de tener un ambiente medio submarino, ¿verdad? Pero están a pocas profundidades, no grandes. Sí, bueno, todo lo que queda por conocer está ahí, ¿verdad? Tanto para abajo como para arriba. Igual, es lo que se le plantea a uno con respecto al conocimiento del macrocosmos y del microcosmos. Uno dice, bueno... Para sentirnos cada vez más chiquitillos. ¿Ah? Para sentirnos cada vez más chiquitillos nosotros. Uno ve a los físicos explicando la naturaleza de partículas, llamémoslo de alguna manera, que son insignificantes desde el punto de vista físico para uno, pero que tienen un impacto tremendo en el universo. Tan pequeñas, Fernando, que un día esto leí también un artículo sobre las bacterias en la parte intestinal nuestra, que señala que hay más bacterias ahí que el conjunto de todas las células del cuerpo humano. Ah, es posible, claro. Y hablaba, digamos, de las bacterias buenas y de las bacterias malas, ¿verdad? Pero en general, ese conjunto es muchísimo más grande que toda la conformación celular y la importancia que tienen para nosotros. Y nosotros no nos preocupamos de andar llenos de bacterias. ¿Quién sabe si las bacterias sí se preocupan mucho por ayudar a que sobrevivamos, a seguir viviendo de nosotros? No, sí, claro. No, claro. O sea, sí. El extremo, los extremos a los que puede llegar el conocimiento son infinitos. Y ahí lo único que puede uno aceptar es que pasará por aquí sin haberse dado cuenta exactamente en qué clase de universo vivía. Y quizás, recuerdo, por ahí vi un aforismo de esos graciosos de científicos, un científico, un físico norteamericano que de pronto interrumpe una charla que están, dice, bueno, pero no se asusten. Todos sabemos que el lugar más peligroso para vivir es el universo en que estamos. Claro. Sí, claro. Para nosotros lo importante es la vida, la nuestra. Uno piensa, por ejemplo, cuando uno lee y oye también a científicos referirse a lo que dura en tiempo el rayo de sol en llegar a la Tierra, ¿verdad? Que es bastante. Si en proporción, digamos, el sol explotara, por decirlo así, a mí me parece que ese mismo tiempo no va a ser igual, se desequilibra todo lo que gira alrededor del sol, pareciera. O tendría que haber, digamos, una relación similar de tiempo, en años luz y en tiempo, de llegada de esos rayos de sol para desequilibrar el universo y mandarnos a nosotros al diablo ahí, a rebotar como una pelota por cualquier lado.
Yo no tengo la menor idea porque... No, por eso. Ahora que se habla de la comprobación de que existen las ondas gravitacionales, tomando en cuenta que la distancia entre la Tierra y el Sol es cósmicamente muy corta, puede que ahí se manifieste, ¿verdad? La rapidez. Sí, claro. Que puede resultar casi instantáneo el efecto. No, yo imagino que debería ser instantáneo, por supuesto, que es como hacer estallar el centro de un... Sí, bueno, qué dicha que no estudié física, porque... Andaría uno muy preocupado. Andaría muy preocupado. Y muy distraído, ¿verdad? Lo digo en broma. Muy cataclísmico. Uno envidia a las personas que han vislumbrado más allá de lo que uno puede entender y siente terriblemente que no puede entender las explicaciones que dan. Entonces cuando uno se culpa, entra en estado de culpabilidad por no haberse aplicado más a estudiar por todos lados. Pero bueno, también hay que disfrutar la vida, ¿no? Entonces, De lo más importante. Dicen por allá que aterricemos. Les dejamos a nuestros queridos amigos la preocupación de tener un país más lleno de volcanes. No, eso es...